Los límites entre las placas oceánicas de la Tierra están llenos de actividad sísmica. Terremoto y posible tsunami. Listos para desencadenar uno de los desastres naturales más mortales conocidos por la humanidad, un tsunami. ¡Dios santo, mira eso! Cuando las olas monstruosas alcanzan a poblaciones costeras, ¡Entrad! 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 su poder es imparable. El terremoto y el tsunami fueron mucho más grandes de lo que se pensaba que podía generar esa zona de subducción. Su violencia física arrastra a seres queridos Albergamos la esperanza de que sigan vivos en alguna parte. y llegan a inundar más de 4 kilómetros de tierra. No ha quedado nada. Toda vida desaparece y el lugar queda destruido. Dejando una cifra de muertos catastrófica. Me imagino que deben seguir encontrando cuerpos. Nunca recuperaron todos. En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código Rojo. ...26 de diciembre de 2004, Sumatra. En la profundidad del mar frente a la costa occidental de Sumatra, el suelo marino se hizo pedazos a causa de un terremoto inmenso con un promedio de magnitud de momento de 9,2. Fue uno de los 10 terremotos más potentes que se han registrado jamás, y fue el tercero más potente desde 1900. El terremoto rompió una gran falla de unos 1.200 kilómetros de longitud, en toda su extensión, hasta la zona de subducción en la región de Sumatra. Mientras que la falla se descomprimía justo frente a la provincia de Aceh, su capital se vio sacudida por poderosos temblores. Los habitantes aterrorizados de Banda Aceh inundaban las calles mientras sus casas se derrumbaban. Pero lo peor estaba aún por llegar. Millones de personas de todo el Océano Índico estaban a punto de desbordarse por uno de los desastres naturales más mortales conocidos de la historia. El terremoto empujó violentamente el lecho marino hacia la superficie a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora. Fue uno de los típicos tsunamis que generan los terremotos y que se denominan movimientos de la zona de subducción, donde dos placas chocan entre sí, una empuja a la otra hacia abajo y se voltea hacia el fondo, golpeando y creando una ola. Un terremoto enorme en la zona de subducción desplazó el agua unos 4 o 5 metros, que puede no parecer mucho, pero lo hizo en una zona que abarcaba cientos o miles de kilómetros. Por lo tanto, generó una gran perturbación en la superficie oceánica y muchísima energía. La energía desplazada trasladada a las aguas colindantes desencadenaron una ola muy potente. Y como esa ola procede de aguas profundas, no tiene realmente nada que la detenga, así que avanza muy rápido. Hablamos de 800 kilómetros por hora. El tsunami avanzó a toda velocidad hacia la costa de Aceh. Los que pudieron, huyeron. Pero para otros fue demasiado tarde. Los torrentes de agua y escombros arrastraron a miles de personas a la muerte y continuaron incrementándose tierra adentro. No es solo una ola, son varias olas. Y llegan a la costa con tanta fuerza que cuando llega la oleada o inunda esa zona, puede viajar por los ríos y puede viajar por otras masas de agua.
En el caso concreto de Banda H, vino desde dos direcciones. Vino desde el oeste y también vino desde el norte, así que hubo un número de personas que huyó en una dirección para encontrarse de cara frente a un tsunami que venía de la otra dirección. Constituida principalmente por comunidades pesqueras, la mayoría de las víctimas inmediatas en H fueron mujeres y niños. Muchas de las mujeres y niños se encontraban cerca de la costa. Los niños estaban en los colegios y las mujeres seguramente en sus casas o trabajando en los campos, y los hombres estarían en el mar pescando. Vaya donde vaya, siempre pienso en mi hija. Me estoy volviendo loca. Algunos de esos pescadores no debían tener ni idea de los horrores que estaban teniendo lugar en sus hogares. Fui a buscar a mi familia. Los busqué durante 12 horas, pero no pude encontrarlos. Todo estaba lleno de personas muertas. Un tsunami grande en mar abierto puede medir solo un par de metros de altura. Puede pasar desapercibido para los barcos que se encuentran en el mar, pero cuando se aproxima a la orilla experimenta un fenómeno llamado retracción, y toda la energía que hay en esa columna de aguas profundas se comprime. Por tanto, una pequeña ola del mar de unos 50 centímetros llega a la orilla, como ocurrió en 2004, midiendo unos 5 metros de altura. Algunas de las olas que alcanzaron el extremo norte de Sumatra superaron los 30 metros y aplanaron la costa. Sin embargo, la isla solo fue la primera línea de fuego. El tsunami aceleró hacia Tailandia, donde los complejos hoteleros de las playas en el sur estaban repletos de turistas que disfrutaban de las vacaciones de fin de año. El tsunami viajó a la velocidad de un reactor. Si imaginan un reactor volando por la cuenca oceánica, iría a la velocidad a la que viajó el tsunami. Aunque hubo tiempo suficiente para que un sistema de aviso adecuado advirtiera a todas las comunidades, no sirvió de mucho. Sin tener conocimiento de la ruptura cataclísmica que se había producido a 500 kilómetros, los turistas de Patong Beach en Phuket presenciaron un extraño fenómeno. El mar retrocedía. A medida que se acercaba el tsunami, el agua se retiraba para alimentar a la ola. Se estaba formando la ola. La ola de detrás llegaba empujando violentamente y se hacía cada vez más grande y desaceleraba. La cresta crecía y de repente se daba la vuelta y venía a por ti. Venía tan rápido que era imposible superarla. 1 hora y media después de que se registrara por primera vez el terremoto, el tsunami llegó a Tailandia, donde los turistas de Phuket fueron testigos de la ola. Estaba bien, sabía que estaba alto en un edificio resistente. Al avanzar las olas pensaba, está bien, está bien. Dios santo, mira eso. Dios mío. No era una ola, era una masa de agua sólida que no paraba. Esa ola debe de medir entre 4 y 6 metros fácilmente. Nada podía detenerla. Rompió a lo largo de toda la costa. Te encontrabas ante esa masa infernal que avanzaba con una altura de 5 metros que venía hacia ti, a una velocidad de un corredor olímpico de 5.000 metros. ¿Y hay forma de superar eso? Llegó y lo devastó todo. Los barcos quedaban aplastados por todas partes y la gente arrastrada. Una carnicería. El agua se coló en los hoteles y en algunos casos llegó hasta la 3ª planta. Las habitaciones se inundaron en 30 segundos. Un amigo tuvo que lanzar la televisión por la ventana para salir. Los coches salieron por los escaparates, los camiones salieron volando. El poder destructor del tsunami fue imparable. Cada metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Y las olas del Océano Índico trajeron 100.000 toneladas de agua a cada 1,5 metros de costa. La fuerza era imparable. Justo ahí detrás había un tractor y no podía hacer nada contra la fuerza de la ola. La catástrofe es caótica porque un tsunami lo destruye todo. No llega y elige, no dice voy a dejar esa casa o voy a dejar a ese niño. Estuvo 2 horas perdido. La inundación lo arrastró.
Y él solo se agarró a la puerta del hotel hasta que las aguas se calmaron y luego regresó. 2 horas después del terremoto y a 1.700 kilómetros del epicentro, Sri Lanka fue la siguiente. Los resorts cercanos a la ciudad costera de Matara fueron sorprendidos por las olas. Atravesó violentamente la puerta. Tuvimos suerte. En otras habitaciones atravesó toda la pared y lo inundó todo, y nosotros abandonamos nuestras cosas y huimos. Cuando alcanzó Sri Lanka, un tren que recorría la franja costera estaba abarrotado de pasajeros. La primera ola gigantesca llegó a la aldea de Peralilla. El tren se detuvo cuando el agua empezó a inundarlo. Cuando el tsunami llegó al tren, me sacó de él y me quedé atrapado en un árbol. Después me quedé inconsciente. La gente creyó que era más seguro estar en el tren que en tierra. Y no es que fuera una buena elección. De repente, las grandes olas de agua se metieron en nuestro compartimento y lo cubrieron todo, y el tren pasó a estar a 32 grados. En cuestión de un minuto parecía una pecera y nosotros éramos como peces intentando movernos. Tuve que trepar hasta el techo del compartimento del tren. Solo me preocupaba mi familia. Había gente en sus coches cuando llegó el tsunami y los coches estaban llenos de aire, los trenes estaban llenos de aire. Era fácil meterse ahí y hundirlos. Y fue lo que hizo en una región de unas 1.500 personas que se ahogaron. No tengo palabras para explicar lo que me pasó. Perdí a mis seres queridos. Estoy solo. En cuanto al número de víctimas, se convirtió en el peor desastre ferroviario del mundo, ya que supuso la muerte de más de 35.000 personas. Se calcula que 90.000 edificios de Sri Lanka quedaron destruidos. La parte sudeste y la parte sur de Sri Lanka fueron las más afectadas, sin duda alguna. Se podía ver la inundación que llegaba a más de 1 kilómetro tierra adentro. Muchos hoteles turísticos en esa zona ya no están. Era una capa de escombros. El impacto sísmico del terremoto de 2004 afectó a la Tierra como una campana, provocando que el planeta vibrara 1 centímetro. Se registró la magnitud de momento del terremoto en un 9,2, una escala utilizada por los sismólogos para comparar el tamaño de los terremotos. La magnitud es un número que da un logaritmo, que significa que cada vez que pasas una unidad de magnitud, aumentas el movimiento por un factor de 10 y la energía por un factor de 30. Antes de que se desarrollara la escala de magnitud de momento en los años 70, nos basábamos en la cantidad de temblores que se observaban en un terremoto y en el tamaño que tenía ese terremoto. Sin embargo, la escala de magnitud del momento es importante porque está relacionada con las propiedades físicas reales del terremoto. Es proporcional al área de la falla que rompe ese terremoto y también a la cantidad de falla que se mueve en el terremoto. El terremoto de Sumatra ha sido el tercero más potente que se ha registrado jamás. Sin embargo, en 1960 se produjo un tsunami que liberó casi 3 veces más energía. El terremoto más potente que se ha registrado jamás fue de una magnitud de 9,5 y fue el de Valdivia. Tuvo lugar en el centro-sur de Chile. El 22 de mayo, América del Sur fue azotada por un terremoto que duró más de 10 minutos. Escombros y ruinas en el puerto del Pacífico de Concepción, en Chile, que ha sufrido la peor serie de terremotos de toda su historia. 22 de mayo de 1960, Concepción. El problema de ese fenómeno es que fue tan grande que iba más allá de cualquier otro que hubiera ocurrido antes. Olas de hasta 25 metros azotaron la costa chilena.
Existe un gran debate sobre la cantidad de personas que murieron en 1960 en Chile. Se calcula que entre 1.000 y 5.000 personas. Teniendo en cuenta que no es una línea costera muy poblada, es mucha gente, no pudieron escapar. Las olas del tsunami continuaron propagándose por todo el Pacífico. Se registraron olas a 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, que llegaron hasta Filipinas. Mató a ciudadanos de Estados Unidos, mató a más de 100 personas de Japón y a 61 en Hawái. Inundó las costas de Nueva Zelanda. Fue un fenómeno enormemente catastrófico. Al igual que el tsunami de Sumatra de 2004, el de Valdivia se desencadenó a raíz de un megaterremoto. Los megaterremotos ocurren en los límites entre las placas oceánicas y las placas continentales, donde se encuentra la placa oceánica subduciendo bajo la placa continental. Y es una región donde se puede almacenar una inmensa cantidad de energía en un área muy extensa. La placa oceánica que se zambulle en el manto de la Tierra, en realidad lo que hace es doblarse en un ángulo bastante grande. Esto provoca que se acumulen enormes presiones dentro de esa placa. Cuando se liberan esas presiones, lo hacen violentamente. Nos encontramos con este movimiento de una falla enorme, a poca profundidad bajo el océano, que genera un tsunami. Se calcula que en 2004, el terremoto y el consiguiente tsunami mataron a 230.000 personas de 14 países del Océano Índico. Uno de los motivos de que hubiera un número de víctimas tan atroz es que la gente no sabía que se aproximaba un tsunami, ni se lo esperaba. En este caso, el problema fue la educación y la preparación. Mucha gente de la zona no sabía nada de tsunamis, ni sabía interpretar las señales naturales de advertencia como señales de que debían evacuar. Había pruebas de estudios geológicos anteriores de corales en la costa de Sumatra, así como relatos históricos de grandes tsunamis. Después de investigar esto, pensamos que había razones para contar con un sistema de aviso en el Océano Índico, precisamente porque podían darse estos fenómenos tan potentes. Se hicieron unos primeros intentos de establecer un sistema de aviso, pero no se consideró una prioridad. Iba a llevar un tiempo conseguir que los gobiernos prestaran atención a esto cuando tenían mucho más de qué preocuparse en el Océano Índico. ...27 de diciembre de 2004, Phuket. A medida que el agua comenzó a disminuir en toda la costa tailandesa, se hizo patente la verdadera magnitud de la devastación. Aproximadamente 8.500 personas resultaron heridas tan solo en ese país. Muchas requirieron atención médica extrema. He viajado en ambulancia durante 6 horas, toda la noche. Ahora tengo que esperar 10 horas, después de 10 horas de vuelo. Creo que para entonces estaré muy enfermo. Sin embargo, entre los estragos que provocó el tsunami, hubo algunos que estaban más allá del alcance de los servicios de emergencia. Cuando se produce un terremoto puede ser devastador, pero normalmente no se da en un área muy grande y podemos tener cierta idea de dónde se encuentran las víctimas y dónde hay que rescatar a la gente. Mientras que con un tsunami nos encontramos con campos inmensos de escombros y no tenemos ni idea de dónde puede estar la gente viva o muerta. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron escombros junto con voluntarios y familias en busca de sus seres queridos. Los familiares pegaban carteles con fotos y descripciones de los desaparecidos. Ahora mismo albergamos la esperanza de que sigan vivos en alguna parte. Esperamos que no estén inconscientes y que puedan hablar o algo así. Sin embargo, al cabo de los días, las posibilidades de encontrar a personas vivas se desvanecieron enormemente. Después de 5 días, seguramente estén muertos. Los cuerpos continuaban apareciendo en las playas 3 días después del tsunami.
Los equipos de rescate se convirtieron en equipos de recuperación. Los cuerpos pueden ser barridos a distancias muy largas. Se pueden quedar atrapados en árboles, en la maleza, y hasta se pueden localizar en lugares donde no esperaríamos encontrar un cadáver. Así pues, pueden recuperarse cuerpos probablemente semanas o meses después en lugares insólitos, donde no se llevó a cabo una búsqueda en su momento. Hay cuerpos por todas partes que no son difíciles de recuperar. Otros están atrapados debajo de cosas y tenemos que utilizar la sierra mecánica para liberarlos. A medida que se incrementaba el número de víctimas, el impacto internacional del desastre se hizo evidente. Suecia declaró que su cifra de muertos por la catástrofe era mayor que la de cualquier desastre natural ocurrido en su propio país. En Tailandia, equipos forenses de diversos países comenzaron el arduo proceso de identificar a los fallecidos. Ahora mismo tenemos un equipo australiano, un equipo alemán y un equipo francés para ayudarnos a identificar a todos los extranjeros. Había una colección de 5.000 cuerpos en un lugar, todos ahogados, todos ennegrecidos, todos hinchados, todos parecían iguales. La mayoría de las personas que murieron fue por ahogamiento, pero también por traumatismos, por choques con objetos contundentes. Quedaron aplastadas por muros y paredes de ladrillos que el tsunami empujaba. Tenemos a muchos occidentales, pero también birmanos y coreanos. Los occidentales representan aproximadamente el 60% de los cadáveres. Al principio nos dijeron que teníamos que separar a los residentes de los extranjeros. El único caso en que se podía hacer era si un residente en concreto llevaba puesto un uniforme de hotel con una etiqueta con su nombre que los identificara. Se renunció a eso y se decidió que se tratara a los 5.000 fallecidos igual. Por tanto, cada persona era sometida a un examen de patología forense, un examen dental, un examen de las huellas dactilares. Comenzó el proceso, examinando los cuerpos de uno en uno. No sé decirles cuántos dentistas había en el lugar a la vez, pero debían ser 50 o 60, trabajando en el exterior de un templo budista convertido. Con temperaturas que alcanzaban los 39 grados centígrados, los cuerpos llenos de agua se descomponían rápidamente. Tuvimos que convertir el templo budista en una morgue improvisada, con paneles de pladur y aire acondicionado. Desde el tsunami de 2004, las autoridades han contactado con más de 4.000 parientes para que vayan a recibir los cuerpos. Sin embargo, no se han podido identificar todos. Debe haber unos 400 o 500 cuerpos todavía sin identificar, en contenedores enterrados en el suelo al norte de Phuket a fecha de hoy. En Tailandia, el tsunami mató aproximadamente a 5.400 personas. Pero si bien los medios internacionales se centraron en los turistas que fallecieron en los complejos hoteleros, hubo muchos residentes que tenían que recuperar sus vidas hechas añicos. Se ha ido todo lo que teníamos. Mi hermana también ha muerto. Toda nuestra ropa y nuestras pertenencias han desaparecido. Ahora mis hijos y yo tenemos que dormir aquí. A veces hace falta que ocurra una gran tragedia para forjar un nuevo camino. Creo que el tsunami fue un catalizador para el cambio en lo que se refiere a cómo iba a responder la comunidad internacional a desastres a gran escala como este. Naciones Unidas movilizó y aseguró un acuerdo para establecer un sistema de aviso de tsunamis en el Océano Índico. Después de este terremoto, quedó claro que teníamos que ser capaces de responder rápida y debidamente ante grandes terremotos. Instrumentos de todo el mundo captan cuando se produce un terremoto de magnitud 5,5 o mayor. Las primeras alertas de terremoto pueden surgir a los 5 minutos, pero es importante conseguir esa información lo más rápido posible para advertir de un tsunami y que la gente esté alerta antes de que ocurra.
Esta boya puede salvar muchas vidas de personas que viven en el Océano Índico. El nuevo sistema, que se activó en 2006, puede proporcionar un aviso a los habitantes del Océano Índico y podría haber salvado vidas en 2004. En caso de que llegue una ola irregular, sensores del suelo oceánico registran un cambio en la presión del océano. Esta información se transmite a boyas que hay en la superficie y a continuación a un satélite, el cual traslada los datos a un centro de control para que se distribuyan. Además de enviar los avisos al público, a los oficiales y a los medios de comunicación, los centros registran los datos que pueden ayudar en los planes de evacuación y salvar vidas. Los centros de avisos pueden así empezar a fijarse en algunos modelos registrados Terremoto y posible tsunami. y aplicar esos modelos a todas las líneas costeras que se verán afectadas para mostrar cuánto puede llegar a inundar la ola la línea costera. Así inmediatamente se tiene mucha más información de a dónde hay que evacuar. En términos de seguridad y educación de tsunamis, ningún otro país está más preparado que Japón. Ubicado en la parte superior del anillo de fuego del Pacífico, Japón es un núcleo volátil de actividad sísmica. En todas las islas se producen pequeños temblores prácticamente a diario, y aproximadamente se dan nada menos que 1.500 terremotos al año. 2.500 muertos y desaparecidos como consecuencia del terremoto y el maremoto, que se extendieron más de 320 kilómetros por la costa nordeste de Japón. Los habitantes están entrenados para responder a los tsunamis y los terremotos que estos provocan. El país cuenta incluso con un sistema de aviso anticipado. Los terremotos emiten dos tipos de ondas: las ondas primarias, que provocan temblores débiles, y las ondas secundarias, que provocan toda la destrucción del terremoto. Las ondas primarias de movimiento más rápido pueden viajar hasta 8 kilómetros por segundo. Los sismógrafos en la superficie registran este movimiento y activan alertas que se envían a hogares, oficinas y escuelas, proporcionando instrucciones de precaución para la próxima onda secundaria. A principios de 2011 se transmitió un aviso así en todo Japón. 11 de marzo de 2011, costa de Tohoku. El 11 de marzo, un megaterremoto submarino de magnitud 9 sacudió 130 kilómetros al este de Sendai. Fue el terremoto más potente que se había registrado nunca en Japón. A 373 kilómetros del epicentro, los ciudadanos de Tokio recibían el aviso minutos antes de que los rascacielos comenzaran a balancearse. El terremoto fue tan intenso que acortó la duración de las 24 horas del día en 1,8 microsegundos. Intenté desesperadamente agarrar la estantería que se me caía encima, pero el suelo temblaba mucho y no podía sujetarla. Me caí y la estantería me cayó encima, pero me salvé por una mesa que estaba entre medias. La ruptura principal se produjo en un área de unos 400 kilómetros y tuvo una gran cantidad de deslizamientos en comparación con terremotos anteriores. En el terremoto de Sumatra de 2004, la cantidad máxima de desplazamiento relativo fue de aproximadamente 20 metros. El terremoto de Japón ocasionó 70 metros o más de deslizamiento en un área relativamente pequeña. Y como ese deslizamiento ocurrió justo en la parte superficial de la falla del terremoto, fue muy efectivo a la hora de generar un tsunami enorme. En cuanto cesaron los temblores, fui corriendo en dirección al puerto. Me apresuré a sacar el barco del agua, porque sabía que se aproximaba un gran tsunami.
Un buque patrulla de la Guardia Costera japonesa fue uno de los primeros en encontrarse con el tsunami a pocos kilómetros de la costa. ¡Qué ola más inmensa! Tiene muy mala pinta. Debe tener una altura de 10 metros. La ola continuó avanzando hacia la costa nordeste de Japón, donde la gente se preparaba para el impacto. Japón es el país más preparado del mundo frente a los tsunamis. ¿Y estaba preparado para el de 2011? No. Habían preparado modelos, tenían mapas de inundaciones y centros de evacuación, tenían rutas de evacuación por las que había que ir. El error fundamental fue que no pensaron que podría producirse una catástrofe tan grande. El aviso inicial advertía de una ola más pequeña que la ola que se aproximaba realmente. Una parte del problema fue que la gente no sabía la altura que iba a tener esa ola, hasta dónde tenían que ir para estar seguros y lo rápido que tenían que ir. Y en muchos casos tuvieron muy poco tiempo. Muchos de los escudos contra el tsunami ofrecieron muy poca protección. Había algunos lugares a lo largo de la costa de Tohoku donde se habían construido barreras inmensas contra tsunamis y habían sido diseñadas para hacer frente a una medida máxima de tsunamis. En algunos casos, las barreras fallaron totalmente. Los rompeolas acabaron convirtiéndose en material que iba arrastrando el tsunami y más tarde se convirtieron en arietes. En la ciudad de Miyako, las olas del tsunami alcanzaban alturas de 39 metros, mientras las estrechas bahías focalizaban el embate de las aguas. Cuando un tsunami llega a un área poblada, lo primero que hace es recorrer el camino de menos resistencia, así que sube por los ríos y baja por las calles. En los centros costeros, la gente subía a lo alto de los edificios con la esperanza de que la estructura pudiera soportar los torrentes que se aproximaban. Cuando se topa con un edificio o algo similar, se acumula en él. Es como cuando vemos que se desborda un río en una inundación y se va amontonando. Con la energía suficiente, el edificio puede derrumbarse y desaparecer. En el caso de un tsunami, la oleada de agua que avanza es incesante y va recogiendo una inmensa cantidad de cosas a su paso. Los supervivientes desesperados de Kameishi observaban cómo los coches y los barcos pesqueros golpeaban los lugares donde se refugiaban. Apenas una hora después del primer terremoto, las olas avanzaban por las llanuras de Sendai, 2 kilómetros tierra adentro. Los coches que intentaban evitar la embestida no podían apenas desplazarse más rápido que los escombros que se aproximaban. Las secuelas que dejó el tsunami tardarían años en recuperarse. Sin embargo, las olas provocaron más destrucción el 11 de marzo. Algunas de las zonas más afectadas estaban a punto de soportar la peor parte de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un desastre La rodante. energía nuclear es lo que más miedo da, mucho más que un tsunami. El día del tsunami, a solo 66 kilómetros de Sendai, se ordenó la evacuación de miles de personas. El 11 de marzo de 2011, en Fukushima, varios reactores de la central de energía de Fukushima Daiichi se estaban colapsando. Hubo una falta de comprensión por parte de la eléctrica de Tokio y de sus entidades reguladoras sobre los aspectos vulnerables asociados a la planta. La planta de TEPCO sobrevivió al terremoto y el sistema de aviso de tsunami apagó los reactores, cambiando la energía de los mecanismos de enfriamiento a los generadores diésel auxiliares. Pero los generadores quedaron inoperativos cuando la ola barrió la barrera del tsunami de 5,6 metros.
Fukushima tenía un rompeolas, pero no era lo bastante grande, así de sencillo. Y de nuevo se repite el hecho de que estaban preparados para una catástrofe más pequeña. En el caso del reactor de Fukushima, el tsunami desconectó la fuente de alimentación auxiliar. Y por lo tanto, el reactor no pudo apagarse y acabó colapsando. Un total de 3 reactores de la planta empezaron a sobrecalentarse. El gas de hidrógeno a presión que se acumuló en 2 de los edificios de contención ocasionó una serie de explosiones. El material radioactivo se empezó a filtrar desde la planta. Los trabajadores intentaron enfriar los reactores con cañones de agua y se arrojaba agua de mar desde helicópteros. A finales de marzo, la zona de evacuación se extendió a 30 kilómetros alrededor de la planta. Las fracturas en las trincheras y túneles de la central provocaron que la radiación se filtrara al mar. Cerca de la planta se midieron unos niveles de yodo 131 radiactivo que superaban en 7,5 millones el límite legal. La aparición de mayores niveles de radiación en algunos suministros locales de alimentos y aguas llevó a las autoridades japonesas e internacionales a emitir advertencias sobre el consumo. Si se publican más informes sobre vegetales y carne contaminados, no beberé agua del grifo. Hoy me da miedo hasta la lluvia. Me preocupa que pase algo cuando me moje. Realmente es una pesadilla todo eso. Las filas de personas ocupaban manzanas, ya que zonas del país experimentaban escasez de alimentos y agua por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Los granjeros de todo Japón pasaron apuros porque la demanda de sus productos cayó en picado, incluso en zonas a las que no afectó la crisis. Los rumores son muy perjudiciales para nuestra economía. Soy granjera y me preocupa cómo voy a salir adelante en el futuro con lo que nos ha sucedido. Es algo muy serio. En la zona de exclusión se abandonaron cultivos y ganado y se dejó que murieran. Espero que la radiación se diluya en el mar y se disipe pronto. Si esto no ocurre, estamos perdidos. En Sendai, la industria pesquera se desplomó, dejando muchas comunidades ya devastadas por las olas, lidiando con las emisiones radioactivas. En el 7º aniversario de la catástrofe, TEPCO reveló que había reducido el índice del agua contaminada que llegaba a los reactores de 400 al día a 100. El medio ambiente aquí está mucho mejor de lo que estaba. Creo que es mucho más estable. Pero nos queda un largo camino. Y todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Todavía hay 1 millón de toneladas de aguas radioactivas en el lugar, a la espera de que las autoridades decidan cómo desecharlas. El incidente de Fukushima fue el peor desastre nuclear desde el de Chernóbil de 1986. El Parlamento estableció un comité de investigación que concluyó que el desastre había sido cometido por el hombre, que era la consecuencia de la colusión entre el gobierno, los legisladores y la operadora de la planta, la compañía eléctrica Tokyo Electric. Estoy enfadada con TEPCO. No son capaces de gestionar centrales de energía nuclear. Quiero que se hundan. Han jugado con nuestras vidas. Estamos muy enfadados. No se puede permitir que pasen cosas así. Es una vergüenza lo ocurrido. La empresa de servicios públicos demostró su poca disposición a abordar la seguridad frente a un tsunami. En parte, parece que se debió a que había pocas probabilidades de que se produjera y seguramente se descartó. Estamos trabajando en algo que tardará más de 10 años, tal vez otros 30, muchos, en cerrar la planta de manera segura. En la actualidad,
Las zonas más próximas a la central permanecen congeladas en el tiempo, ya que la gente teme volver a algunos sectores que el gobierno ha considerado que son seguros. Japón continuará soportando el horror del tsunami de Tohoku durante las próximas décadas. Sin embargo, cuenta con riqueza e instalaciones para ir recuperándose lentamente. En algunas zonas económicamente menos estables, esa recuperación no siempre es tan segura. ...6 de abril de 2005, Phuket. El tsunami de 2004 devastó tanto a algunas comunidades del Océano Índico que muchas de ellas nunca volverán a ser las mismas. Aparte de la pérdida de vidas, el impacto medioambiental y económico fue enorme y requirió la ayuda mundial para reconstruirse. La comunidad internacional reunida donó 14.000 millones de dólares en ayudas a todos los países afectados. Durante los 5 años posteriores al tsunami, tan solo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja proporcionó ayuda a casi 5 millones de personas. Reconstruyó 51.000 casas nuevas y restauró casi 300 hospitales y clínicas. Uno de los problemas del tsunami del Océano Índico fue también el estado en el que quedaron los manglares costeros y otros ecosistemas que se degradaron. Y se trabajó por restablecer y plantar más bosques de manglares por las costas. Nunca había pensado en la importancia de los manglares. Venía e iba talando árboles cuando entraba en el bosque. Desde el tsunami, supe que la salud de los manglares nos puede proteger del viento y las olas. Los manglares revitalizados crean un amortiguador entre las comunidades y cualquier peligro costero. Ahora hay muchas organizaciones impulsadas a promover soluciones basadas en la naturaleza o enfoques basados en el ecosistema, porque también genera muchos beneficios, no solo en cuanto a la reducción de riesgos, sino también en cuanto a medios de vida y sostenibilidad. Intentamos empoderar a la gente para que cuide el medio ambiente y a sí misma. Para que las comunidades vuelvan a crecer de manera efectiva, los expertos necesitan una imagen completa del potencial destructivo de las olas provocadas por el movimiento sísmico. Los primeros datos que se tienen de un tsunami datan de hace 4.000 años. Pero en las últimas 2 décadas hemos vivido 2 catástrofes a una escala sin precedentes. No podemos predecir con exactitud el tamaño y el lugar donde se va a producir un terremoto, pero podemos predecir las regiones que están potencialmente más próximas a sufrir un terremoto muy grande. Las zonas costeras propensas a terremotos deben fijarse en las recientes tragedias y prepararse para lo inevitable ante el siguiente tsunami. Si bien los tsunamis del Océano Índico y de Tohoku dejaron las huellas de la catástrofe, también proporcionaron información que algún día podría salvar vidas. Pudimos determinar que toda la inundación del tsunami se extendía hasta 5 kilómetros tierra adentro. Ahora podemos decir, vale, cada X número de años nos llegará una ola de tal tamaño. No nos queda otra que tener esperanzas y estar mejor preparados cuando la catástrofe procedente del mar nos azote de nuevo.